Bueno, compañeros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver nuestra tercera clase de Excel desde cero. Bueno, entonces vamos a ver ya fórmulas como sumar, sacar promedios, máximo, mínimo, porcentaje y otras cositas más, pues que te nos van a ayudar también. Bueno, entonces espero les sirva. También hablaremos de referencias absolutas, mixtas, referencias relativas. Entonces, nada, a darle con toda, bueno, y a aprender mucho. Listo, compañeros. Listo, entonces estamos en este entorno de trabajo. Tenemos acá esta pequeña tabla de esta empresa que nos dice que tenemos esta cantidad de cargos, que en los cargos hay esta cantidad de trabajadores, porque pues, en un solo cargo pueden haber varios trabajadores, ¿cierto? Y tenemos que es la asignación salarial al cargo, no al trabajador, sino al cargo. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer diferentes cosas. En esta vamos a iniciar para sacar el subtotal, o sea, saber cuánto cuestan estos tres gerentes, la suma de estos tres gerentes, multiplicamos. ¿Qué vamos a multiplicar? La cantidad de trabajadores por el salario unitario. Le damos Enter. Me dice que estos tres gerentes me suman 19.500.000 pesos. En la celda, en la parte inferior, ahí hay un botoncito pequeño. Nos paramos en el botoncito, me sale esta cruz negra, le puedo dar doble clic y arrastra la fórmula hasta donde haya datos. También lo puedo hacer un poco más manual, que sería arrastrándolo con clic izquierdo del mouse, ¿cierto? O también lo puedo hacer de la siguiente forma. Yo lo hago para, digamos, rangos así pequeños o bases pequeñas. Selecciono la columna o el rango donde yo quiero que salga mi resultado y empiezo la fórmula en la primera fila, en la primera celda, perdón. Entonces, le doy igual cantidad por salario unitario y aquí oprimo control enter. ¿Listo? No enter de una vez, sino control enter. Y ya tengo el total. ¿Listo? Con una sola fórmula sin necesidad de arrastrar. Lo hice. Ahora, ¿qué necesito? Necesito sacar acá la cantidad de niveles de cargos, o sea, cuántos cargos hay en mi organigrama. Bueno, ¿cómo lo saco? Lo puedo hacer con una fórmula llamada contará. Igual, contará. Hay varias como contar, pero esta contar me saca las celdas que tengan números. Bueno, entonces no me sirve porque voy a contar son caracteres, o sea, celdas con información con alfanumérica. Bueno, perdón, alfabética. El contar en blanco me cuenta las celdas que están en blanco en el rango. Contar sí es con condicional. Si cumple esa condición, ¿cuántas hay con esa condición? En conjunto es prácticamente lo mismo, pero con más criterios. Y acá está la que necesitamos, contará. Entramos a esta contará, igual con tabulación. ¿Cómo podemos ingresar una fórmula? Escribiendo la total, abriendo paréntesis, o escribiendo una parte, parándonos en la selección, doble clic, ¿sí? O también cuando sale la selección, la seleccionamos, digamos aquí nos paramos en la selección, valga la redundancia, y le damos tabulación. ¿Listo? ¿Qué es la ventaja de tabulación? Que me deja moverme con las flechitas. ¿Listo? Entonces acá ya estamos en contará. ¿Qué es lo que quiero contar? El rango de los cargos. ¿Listo? Entonces acá seleccionamos el rango, enter, y nos dice que hay 10 cargos. ¿Sí? Entonces si yo borro por ejemplo los jefes, ¿sí? Que bajó a 9. ¿Listo? Entonces control Z para borrar el último paso, o sea, retroceder un paso. Control Y es para volver a hacer el paso que había borrado, digámoslo así. Bueno, listo. Entonces acá tenemos la cantidad. Ahora necesito sumar es la cantidad de trabajadores. ¿Sí? ¿Cómo hago esto? Con una fórmula de suma. Va a salir lo mismo, van a salir varias opciones, pero vamos a utilizar la básica. Suma. Es necesaria, es básica, sí, pero es súper necesaria porque prácticamente todo informe necesita sumas. ¿Listo? Entonces igual suma
entramos con tabulación. Yo lo hago siempre con tabulación, que me deja escoger con las flechas. Selecciono mi rango y Enter. Lo puedo hacer también con el teclado. Oprimo Shift, Alt y 0. Ahí me da el rango a seleccionar y Enter. ¿Listo? O también lo puedo hacer en esta parte superior, en el símbolo de suma, y Enter. Pero entonces él me escoge los números más cercanos. Pero entonces acá yo puedo corregir mi selección y Enter. ¿Listo? Ahora vamos a sacar un promedio. Bueno, ese promedio me saca, digamos, la función de promedio. Bueno, hay un poco de ruido, creo. No sé si se alcanza a escuchar, pero es que son mis vecinos que están haciendo arreglos locativos. Entonces, aquí vamos a hacer un promedio de salarios. El promedio de salario en una fórmula normalita es igual la suma de los salarios, digamos así, o de la suma de todo lo que queremos promediar, dividido la cantidad de criterios que necesitemos promediar. En este caso tenemos 10. Vamos a hacer así de celda en celda. Enter. Decimos que tenemos 3.300.000 pesos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Lo quiero arrastrar para que me saque el promedio de salarios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá ya cambia. ¿Por qué? Porque acá también se arrastró o se movió la cantidad. Aquí vamos a manejar algo que se llaman referencias. Referencias absolutas. ¿Qué son las referencias absolutas? Cuando yo no quiero que se mueva mi rango, ¿sí?, dentro de una fórmula, y mejor dicho, lo fijo, lo dejo fijo o lo anclo, como se dice coloquial, y no se va a mover. En este caso, no quiero que se mueva la selección que es I4, ¿sí?, la cantidad. Lo puedo colocar colocándole el signo pesos detrás, o antes más bien, de la letra que es la columna y el número que es la fila. ¿Listo? O también lo puedo hacer con F4, el alfanumérico F4. ¿Listo? Entonces acá, cuando ya arrastro, si se dan cuenta, arrastró, se movió en la parte del total, ¿cierto? Pero no se movió la parte de cantidad. Entonces, esto es una referencia absoluta. Hay también referencias mixtas. ¿Qué son las referencias mixtas? Que ya no se fija toda mi selección, sino que si yo le quito este signo pesos, ya sea a columna o a fila, entonces ¿qué va a pasar? Se va a mover la que no tenga el signo pesos. Si la fila no tiene signo pesos, entonces la selección se va a mover hacia abajo. Si es la columna que no tiene el signo pesos, entonces se va a mover hacia los lados. La selección, ¿listo? No va a quedar fija. Eso es mixto. Y una referencia aleatoria, ¿sí? O relativa, más bien, perdón, el nombre correcto es relativo. La referencia relativa es cuando no tiene el signo pesos y va a pasar esto, ¿sí? Pero digamos, por ejemplo, yo puedo dejar una fórmula con la celda relativa y la otra fija, ¿cierto? Lo paso, perdón, y fija. Ahí ya quedó fija, enter, y ahí se pasó. Eso es una forma. Entonces vamos a utilizar la fórmula función promedio igual promedio. Recuerda que había 3.300.000 pesos, entonces promedio, y solamente hacemos la selección que necesitamos y enter. 3.300.000 pesos, 19 millones algo, que no me acuerdo en ese momento. Listo, esto es nuestro promedio. Bueno, tanto en salarios por cargo y en total de salarios por trabajadores. Entonces aquí está nuestra función promedio. Vamos a sacar ahora, queremos saber cuál es nuestro salario más elevado, el más caro. ¿Con qué función lo buscamos? Una función que se llama max, igual max, max, que es de máximo. Entramos a la fórmula y seleccionamos el rango que queremos saber. Este nos va a traer el valor más alto
en la selección hecha. Enter. ¿Listo? Nos dice que el salario más alto es de 6.500.000 pesos, el del gerente. Y ahora vamos a seleccionar el cargo que nos vale más, ¿cierto? Entonces paso el tema acá. ¿Sí ven? Ya me dice que el salario es el más elevado en tema de suma, en la suma total. Pero entonces también quiero saber cuál es el valor más bajo. Lo mismo, pero esta función se llama min, que hace lo mismo que la función max, pero trayéndome el valor más bajito. Mismo, seleccionamos y enter. Y pasamos, copiamos, y acá me dice salario más bajito, 1.500.000, pero el rango, bueno, la suma de salarios por cargo, la más bajita es de 7.500.000 pesos. Bueno, esa es otra forma. Vamos a buscar también, queremos saber el porcentaje de participación de cada salario, digamos, el total de estos 193.450.000, el porcentaje de participación. Lo podemos hacer de dos formas. Una, ¿cuál sería? Cogemos cada salario y lo dividimos sobre el total. En este caso la dejamos fija y enter. ¿Listo? Y lo arrastramos. Enter. ¿Listo? Acá me dice cuánto es la participación de cada costo en un total. Bueno. Y acá sumamos. Esto me va a dejar 100%. Pero entonces acá lo cambiamos a nuestro formato de porcentaje. Acuérdese acá arriba. Y quedó 100%. No puede ser más de 100%. ¿Listo? 100% es el total. Esa es una forma. Otra forma es con una función porcentaje GD o JED. Enter. Nos va a pedir el dato del subtotal, que sería el valor que necesitamos saber de cuál es el promedio, y el rango del total. ¿Listo? Y enter. Bueno, antes de hacer el enter, anclamos nuestro rango, lo dejamos fijo, una relación que exacto, absoluta, enter, y hacia abajo, enter. Listo, no cambió nada, solamente cambió la fórmula. Listo. Entonces aquí llenamos todo, podemos ya explicar que la suma de los gerentes es esto, el total de los salarios para todos los trabajadores es de esto, tiene con un promedio de esto, ¿sí? Los costos, la participación de cada salario en un total es este porcentaje. Porque podemos darnos cuenta que así sea el salario más alto, el de los gerentes, el porcentaje más elevado es del 15% de los analistas, ¿sí? Entonces ahí cambia. Bueno, si yo cambio un dato de estos, por ejemplo acá le coloco 8, ya cambia el porcentaje, ¿cierto? Y los dos elevados son los dos coordinadores, por ejemplo, ¿sí? Entonces podemos saber cantidad de cargos, el máximo y mínimo. Bueno, entonces, compañeros, espero pues que les haya servido esta información. Ya tienen algo más, ya pueden empezar a mostrar reportes de Excel. Obviamente sirve para todo, ventas, en temas de pagos, en temas de nómina, ¿sí? Entonces, espero les sirva, compañeros, y nada, suscríbanse al canal. Inviten más amigos que quieran saber más de Excel y de nómina, porque voy a relacionar nómina también con el Excel. Y hasta una próxima oportunidad, compañeros. Que estén bien, ¿no? Y no olviden suscribirse, acuérdense, bueno, y compartan y sigan aprendiendo. Bueno, hasta luego, juiciosos.